trabajar ya, o ya lo estamos haciendo, ya hemos tenido 2 reuniones con 2 empresas para hacer un plan país. Yo creo que nuestro fútbol necesita una reestructuración desde las bases, desde el diseño de la infraestructura, desde el diseño de nuestros campeonatos de la primera división, desde los campeonatos de las divisiones menores, del arbitraje, o sea, tiene que ser un todo, y para eso tenemos que verlo con un especialista, con compañías que se dedican a hacer esto por el mundo, que les han ayudado a otras federaciones que han pasado por procesos por el cual Costa Rica está atravesando, y así que yo creo que sobre eso tendremos noticias pronto, que claramente las compartiremos con ustedes, porque no será una noticia menor, ¿verdad? Yo creo que hacer un diseño de todo el ecosistema, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer, y claramente ustedes, la prensa, son parte muy importante de este diseño. ¿Qué tal? Buenos días, don Osael. Adrián Méndez, estamos en vivo para Teletica Radio, más. Don Osael, yo sé que usted acaba de decir que lo de don Leonardo son percepciones personales, pero nos gustaría escuchar también su versión, que usted también puede hablar, por ejemplo, con respecto a lo que fue la determinación de contratar a Ignacio Hierro en la dirección de selecciones, que según don Leonardo había ya como que no un acuerdo, sino como que ya habían votos para otro, y de repente de última dice que entre usted y otros pocos cambian la versión, o por ejemplo lo de Haití, que nos aclare si después del partido 3-3 aquí realmente Herrera estaba fuera, y qué pasó, que dice que cambió de último momento la elección. Incluso usted aquí nos atendió y nos dijo que no había pasado nada. Gracias. Sí, con gusto. A ver, entrar, hacer tal vez una explicación de todo lo que sucedió, y entrar en un dime y diretes de cómo se dio y qué terminó pasando, yo creo que necesitaríamos mucho tiempo para entrar en eso, pero tratando de hacer un resumen, la elección de don Ignacio Hierro se designó a 2 personas del comité ejecutivo para presentarnos pues una terna, que fue una terna amplia. Al final terminaron en 3 personas. Se me va el nombre de unos candidatos que era de nacionalidad italiana, después Ignacio Hierro y después Ángel Catalina. En la sesión de comité ejecutivo yo no estaba presente, yo estaba en una llamada con CONCACAF, que teníamos una actividad de CONCACAF, estaba en la oficina, estaba aquí en el Proyecto Gol, pero no estuve en todo el proceso. Yo sí fui muy claro que yo no iba a participar de la votación, porque al ser Ignacio Hierro una persona que había trabajado con el equipo que es de mi familia, yo me aparté de la votación. La votación, en el momento que yo ingreso otra vez a la sala, iba 5-4, y Carlos Ricardo Benavides, el fiscal, me dice que yo tengo que votar, que no tengo por qué no votar, que puedo participar de la votación, y al final la votación termina siendo 6-4. Entonces, eso fue lo que pasó ese día en el comité ejecutivo, palabra más, palabra menos, más allá de que si estaba, no más allá, no estaba planeado, no estaba conversado. Yo creo que este comité ejecutivo se ha caracterizado por la transparencia de las decisiones. Aquí no se llama previo para cocinar algo, por ponerlo de alguna forma. Nunca ha sido, nunca será, siempre va a ser un tema de muchísima transparencia. Y el día de ese 15 de septiembre que tenemos la reunión post el partido o la primera fecha FIFA, claramente estábamos muy preocupados por lo que había sucedido. No fue el inicio que estábamos esperando. Claramente terminó en algo que no era lo que queríamos. Ese día que nos reunimos se habló de muchísimas cosas, se hablaron eventualmente de nombres, se hablaron de si continuaba o no continuaba, después de que Miguel hace una presentación, porque lo traemos para que nos haga un reporte. Miguel sale de la sala, nos quedamos hablando los que estábamos en la sala. Al ser un órgano colegiado y hacer un órgano donde para poder formalizar algo tiene que haber una propuesta, tiene que haber una moción, nunca hubo una moción destituimos a Miguel, estos son los candidatos. Nadie nunca presentó una moción, nadie nunca habló formalmente de decir, según el proceso que tenemos dentro de la federación. Entonces, nunca hubo un candidato y nunca hubo una propuesta. Por eso Miguel continúa,
Y si no hubo una propuesta y no hubo un candidato, claramente entonces era porque todos estábamos apoyando que continuase. Así que esa es la versión que te puedo decir yo, ahí estaba. De hecho, pues aquí están los documentos que respaldan esa decisión, están las grabaciones, están, ¿verdad? O sea, están todas las actas. Claramente son actas que son privadas, ¿verdad? Al interno de la operación, pero eso fue lo que pasó en esos 2 días que puntualmente está. Quisiera preguntarle qué tan golpeada queda la Federación Costarricense de Fútbol económicamente con lo que se deja de percibir el premio mundial y Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras del presidente de la FedeFútbol, don Osael Maroto, en diversos temas que se toca después de también la destitución de Miguel Herrera como técnico de la selección nacional tras quedar fuera de la posibilidad de ir a la Copa del Mundo del 2026. 3 días después, el comité ejecutivo se sienta en la conferencia de prensa a dar explicaciones también de lo sucedido a lo interno del comité ejecutivo, que se reunió ayer para tomar la decisión de destituir a Miguel Herrera como técnico de la tricolor. En análisis está también el puesto de don Ignacio Hierro como director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, tras no cumplir con los objetivos, principalmente con esa clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Podemos seguir escuchando las palabras del presidente, don Osael Maroto. No se deja ningún dinero de eso, de hecho más bien en el Mundial pasado, después de repartir el premio como tal, la Federación puso un dinero adicional a los equipos de la primera división, dinero que no se tenía y hoy todavía lo estamos adoleciendo, pero económicamente la Federación no le cambia su día a día por el premio al Mundial. Y con el tema patrocinadores, pues es un trabajo hoy a hoy, ningún patrocinador nos ha llamado de que quiere terminar el contrato. Tenemos una muy buena relación con nuestros patrocinadores, con los cuales estamos muy agradecidos y también claramente pues muy apenados con lo que sucedió por las expectativas que ellos tenían o tienen. Pero la Federación proactivamente ya está programando reuniones, estamos yendo a visitar a los patrocinadores y también estamos proactivamente consiguiendo patrocinadores nuevos. El fútbol, en este país desayunamos, almorzamos y comemos fútbol. La selección es lo que nos une como es una de las tantas cosas que nos une como costarricenses, tal vez la más emblemática, pero seguiremos trabajando proactivamente para esa constitución de fondos, para poder seguir invirtiendo. Ahí estaba hablando el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto. Indicaba que en aquella reunión del comité ejecutivo del 15 de septiembre nunca existió una moción de manera formal para destituir a Miguel Herrera, por lo que se tomó en aquel entonces como que todos los presentes en el comité estaban en total apoyo para el técnico mexicano, que después de 10 meses de dirigir a la selección nacional tiene un registro de 13 compromisos, 5 victorias, 2 derrotas y 6 empates. Esas 2 derrotas quizá las más fuertes, por lo menos en su paso por la selección nacional, por quedar fuera de la Copa del Mundo del 2026. Las derrotas y los empates en esta eliminatoria, este último semestre del año, que le pasaron factura al técnico mexicano, que ya no continuará al frente de la tricolor. A partir de este momento se abre un espacio también para que el comité ejecutivo reciba currículums, reciba perfiles, reciba propuestas de técnicos que quieran también sumarse a la causa. Eso sí, con un aprendizaje, según indicaba el mismo don Osael Maroto, para hacer un tema país en cuanto a mejorar la infraestructura del fútbol nacional, hacer también una reestructuración de los formatos del campeonato del torneo local para mejorar consecuentemente a la selección en todo este camino que viene. Serán 10 meses de inactividad, por lo menos en competencias oficiales para la selección, después de quedar fuera del Mundial del 2026. Aquí seguimos escuchando a don Osael Maroto. Seguí. Sí, don Osael Maroto, el presidente de la FedeFútbol, que, bueno, ahí teníamos la señal completamente en vivo. Ya vamos a mejorar los detalles del audio para poder continuar con la conferencia de prensa a través de Canal 6. Por supuesto que todos los detalles y se estarán ampliando
en las diferentes ediciones de Noticias Repretel, de Deportes Repretel también, por supuesto. La señal completamente en vivo desde la Fedefútbol con esta conferencia de prensa 3 días después de que la selección quedara fuera de la Copa del Mundo. Don Osael Maroto, el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación, habla, da respuestas, da explicaciones de lo sucedido dentro de este comité que tuvo reunión ayer. Durante esta semana tendrán una reunión extraordinaria para definir también el futuro de don Ignacio Hierro como director deportivo de la Federación. Uno de sus objetivos principales era clasificar al Mundial del 2026. Al no lograrlo, su puesto pues también entra en análisis de parte del comité ejecutivo. Estarán recibiendo, les decía, perfiles, currículums de entrenadores que quieran sumarse también a esta causa de la Federación en busca de un seleccionador que quiera un proceso a largo plazo. No buscarán interinos, según las propias palabras del presidente don Osael Maroto, buscarán un perfil que se adecue no solo económicamente, sino también en trabajo a la selección nacional por estos 4 años que tiene previo a esa Copa del Mundo del 2030. 10 meses de inactividad en competencia oficial tendrá la selección nacional, pese a que se han estado también trabajando temas de amistosos de la selección. Será sparring, se habla muy fuerte de la selección de Alemania, de la selección de Inglaterra, en las fechas FIFA de marzo y junio del próximo año, para ser amistosos de preparación, evidentemente, para estas 2 potencias del mundo, previo a la Copa del Mundo. Seguimos escuchando las palabras del presidente don Osael Maroto. Podemos hablar de la institucionalidad, podemos hablar de que si la Federación, pero señalar a una persona, faltar el respeto, ofender, yo creo que no se lo merece un entrenador, un dirigente, un presidente, un periodista, y meterse con la operación arroz y frijoles de la gente es algo que nunca he hecho, no lo voy a hacer, y por eso te digo, si ya que lo estás preguntando, sí, directamente, te agradecería que lo pongas con nombre y apellidos, que nos digas quién lo dijo, cómo lo dijo y cuándo lo dijo, porque no es cierto. Y el tema de convertir a la Federación de una sucursal de Sporting, yo creo que vivimos en un país muy chiquito, y si vos te pones a ver, no sé, ¿cuántos equipos ha dirigido Hernán Medford? ¿Cuántos equipos ha dirigido Randall Rowe? ¿Cuántos equipos ha dirigido Justin Campos? ¿Cuántos equipos ha dirigido cualquier entrenador de Costa Rica? Tenemos un tema importante con los movimientos internos, que es algo que tenemos que trabajar, porque yo creo que no necesariamente es lo correcto. Y con el tema de Ignacio Hierro, sí, trabajó en Sporting, y sí, había otros candidatos, y sí fue una decisión del comité ejecutivo. Entonces, me parece que eso es un comentario muy fino, muy puntual, y me parece que no es correcto. Don Osael, Juan Diego Villarreal, del periódico La Nación. En los últimos días, después del partido contra Honduras, se habló un poco de su continuidad, ¿verdad? ¿Perdón? Se habló de si usted iba a seguir, si tenía los méritos para continuar después del fracaso. La pregunta concreta es, ¿por qué Osael Maroto debe continuar al frente de la selección luego del fracaso del Mundial? Gracias. Sí. A ver, cuando me elige la Asamblea de la Federación, me da un mandato de 4 años. Es un mandato que pienso continuar, es un mandato que pienso terminar, y es la misma Asamblea quien tiene que eventualmente revocar ese tema. No es una decisión mía, yo no lo voy a hacer. Quiero terminar el periodo, no estoy aferrado a la silla, no es un tema que quiero perpetuarme aquí en la Federación, ni mucho menos. Y eso es algo que es muy puntual de la Asamblea de la Federación y los 32 votos de los asambleístas. Don Osael, José Pablo Vega, Noticias Trivisión. Mi pregunta va muy enfocada a lo que decía el colega. Usted es un hombre de negocios, yo no voy a hablar si sabe o no sabe fútbol, eso lo sabrá usted, pero mi pregunta va en que en un negocio, si un gerente de marca hace que una marca pierda mucho dinero, prácticamente lo despiden. ¿Cómo aquí no se despide a Ignacio Hierro? No solo por no ir al Mundial, es que viendo las categorías menores de la Federación nos damos cuenta que el trabajo no se ve. Tal vez sí trabajan, pero los resultados no se dan. ¿Qué
puede ser que haga que don Ignacio Hierro siga en la federación como gerente deportivo de Costa Rica? Gracias. Sí, no, con gusto. A ver, quitémosle el nombre, no pongámoslo más al tema del gerente deportivo. El gerente deportivo tiene un año de haber ingresado a la federación, poco más, poco menos, hacer un cambio de algo de que no teníamos, para ir puntual a la pregunta de las divisiones menores o de las selecciones menores. Teníamos 8 años de no ir a un proceso mundialista en ninguna de las categorías. En este año hemos ido a 3 mundiales de divisiones menores. No te voy a decir que claramente es el esfuerzo de Ignacio Hierro, porque es algo que se va construyendo en el tiempo. Sí, la designación de los entrenadores claramente tiene un impacto importante, pero cambiar el rumbo de algo que viene fallando hace 8 o 10 años no se cambia de hoy a mañana. La escogencia del entrenador de la selección mayor sí es un tema de Ignacio Hierro. Don Ignacio fue quien hizo la terna de los entrenadores, él hace una recomendación y el comité ejecutivo en pleno, el 100% del comité ejecutivo acepta su recomendación basado en el análisis que él hace, basado en el análisis que él nos presenta, y al final se acepta a Miguel Herrera, lo ponemos como entrenador y no se da el resultado. Y como le dije antes a su compañero, este miércoles tenemos comité ejecutivo y veremos, analizaremos la continuidad o la no continuidad de Ignacio Hierro. Pero decir que nuestras elecciones no reflejan un resultado en las elecciones menores, que es culpa de Ignacio, no. Yo creo que en el tiempo que él ha estado, todas las elecciones menores han clasificado. La única que no ha clasificado es la 20 masculina y no clasificó, pero él no estaba. El que estaba en ese momento era el señor Claudio Vivas. Cuando él viene, todas han clasificado, pero tampoco significa que ha sido la mano de él y el diseño de él, porque cambiar algo en el corto plazo pues es difícil, la verdad. No, con gusto. Buenos días, don Osael José Ramírez. Estamos para Tigo Sport Radio. Don Osael, ¿cómo se ha estipulado el contrato de Miguel Herrera en el sentido de que si se le tuvo que pagar una indemnización tras su salida de la Federación Costarricense de Fútbol? Gracias. Sí, detallar contratos es algo que no puedo. O sea, hay un tema de confidencialidad dentro de los contratos. Los contratos tienen un inicio y un final, y en ese inicio y en ese final, pues sí, tuvimos que trabajar con él por un tema puntual de un finiquito como cualquier otro contrato. Don Osael, buenos días, por acá Estefan Monge. Yo sé que todavía es un poco prematuro hablar del futuro técnico de la selección de Costa Rica, cuerpo técnico y demás, pero de acuerdo al proceso que vamos a tener a partir de ahora, que será largo, ¿estarían dispuestos como a hacer un sacrificio económico un poco más grande para traer quizás a un técnico de quizás más jerarquía, de más peso? Gracias. Sí, con gusto. Yo creo que los técnicos que hemos traído en este proceso han sido técnicos que tienen un cartel importante, y la idea es seguir buscando entrenadores con un cartel, entrenadores que nos vengan a ayudar en este proceso, y esa va a ser la línea. Y el tema de la consecución de fondos para hacerlo es algo que hacemos todo el tiempo, porque las inversiones que este comité ejecutivo ha decidido hacer pasan por la parte deportiva. Ahí es donde tenemos que invertir y vamos a seguir en esa línea, eso no va a cambiar. Buenos días, don Osael. Miguel Herrera, después de la última conferencia, dijo que iba a presentar un informe como un diagnóstico de todo el proceso. Al final lo presentó. ¿Cuál fue el análisis final de don Miguel en todo este fracaso? Bueno, el análisis de Miguel, y eso ustedes lo vieron en la conferencia de prensa, él dice que él es el responsable del fracaso. Yo creo que, más allá si fue él, yo creo que fuimos todos. El fracaso es de todos, porque los triunfos tienen muchos padres y las derrotas es de huérfanos, ¿verdad? Todo el mundo se aleja. Y nada más decir que fue Miguel, me parece que puede ser injusto. Yo creo que fue una decisión del comité ejecutivo traerlo, se le apoyó, se dieron las condiciones, pero el resultado no se da. El informe tiene que dejarlo, tiene que presentarlo. Miguel va a estar varios días más en el país, se regresará a México, tiene que hacer algunas cosas, que fue de lo que me comentó ayer, que va a estar en el mes de enero de regreso para finiquitar algunos bancos, casa, en fin. Y eso lo veremos en el comité ejecutivo, ese informe, no solo de Miguel, sino también de Ignacio. Don Osael, Daniel Méndez para Deportes Repretel. Se habla mucho de los fogueos contra Inglaterra y Alemania. ¿Ya están definidos? ¿Son rumores? Y en caso de aceptarlos, ¿quién dirigiría? ¿Esperan ya tener un entrenador para esas fechas? Gracias. Bueno, en este momento, pues sí, son rumores.
A Costa Rica siempre lo llaman muchas selecciones y estoy seguro que ahora, previo al Mundial, conforme se armen los grupos ahora en la primera semana de diciembre, los países que les toque jugar con equipos de la zona, pues nos buscarán y querrán foguearse con nosotros, y eso ya lo veremos puntualmente cuando suceda y tengamos las ofertas formales. Y la idea es tener un entrenador, pues estamos hablando de la fecha FIFA de marzo, así que para ese momento ya deberíamos de tener un entrenador contratado y trabajando en la federación. Don Osael, buenos días. Samuel Muñoz para Impact Channel. Me gustaría consultarle porque se ha hablado mucho de don Miguel, se ha hablado del señor Hierro, pero usted dijo ahorita que la Asamblea tiene el poder de hacerlo a un lado, pero mi consulta va muy directa. ¿No ha pensado usted asumir la responsabilidad por la vergüenza deportiva que ha quedado la Selección Nacional de Fútbol y hacerse responsable como el presidente que dejó a Costa Rica después de varios mundiales sin un mundial? A ver, como se lo dije a su compañero, es una decisión de la Asamblea poner y quitar presidentes. Yo acepto la responsabilidad en lo que me corresponde como miembro del Comité Ejecutivo. En el Comité Ejecutivo somos 10 personas, en la Federación somos 105 personas, y no estoy diciendo que es culpa de absolutamente todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte, y así como lo dije antes, la Asamblea me eligió y la Asamblea también puede destituirme, pero a mí y a cualquier presidente en Costa Rica y en cualquier federación del mundo. Así que bueno, por ahí pasa la respuesta. Buenos días, para Berardo Herrera y Al Pie del Deporte. O sea, ¿por qué la federación no tenía un contrato donde finiquitara al momento de no clasificar al Mundial? Y puede ser que esto sea el segundo error, como lo que pasó con Alfaro. Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó con Alfaro no es un error. Me parece que el error viene y se da del contrato anterior que teníamos con el entrenador previo a Alfaro, donde las cláusulas de salida pues eran muy altas para la federación, con una eventual destitución, y nos tomó 9 meses pagar esa cláusula de salida. Dinero que no se tenía y dinero que nos está haciendo falta hoy. Cuando vino Alfaro, y esto ya lo hemos conversado varias veces, cuando vino Alfaro, las cláusulas de salida eran tan buenas para él como para nosotros, pero más pensando en nosotros en una eventual decisión de que había que destituirlo. Y así es como se diseñó también para el caso de Miguel Herrera. Poner cláusulas de salida donde sean 100% favorables para un lado es muy difícil en un contrato. Siempre va a haber que ceder algo. Mentira que en una relación laboral es solo para un lado. Y el finiquito que se tuvo con Miguel Herrera, la verdad es que es muy favorable para la federación. Así que yo no diría que es un error, diría que es un tema de una relación comercial normal, favorable para la federación. No lo veo como un error. Hemos atendido la consulta de todos los medios presentes. Muchas gracias a todos. Buenos días. Ahí escuchábamos entonces. Perfecto. Escuchábamos al presidente del Comité Ejecutivo de fútbol, don Osael Maroto, que veíamos incluso ya cómo abandonaba la sala de conferencia de prensa de la Federación Costarricense después de que la selección quedara fuera de esa posibilidad de ir a la Copa del Mundo del 2026. Nosotros evidentemente estaremos ampliando esta conferencia en nuestras diferentes ediciones de Noticias y Deportes Repretel. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con Giros. Clorox Navidad, 1350